Legados de Lórien. Los archivos perdidos número 5. Los últimos días de Lórien. Escrito por Pyrrhus Loor. Les narra Concepción Rebozo. Sinopsis. Descubre qué pasó realmente en los últimos días del planeta condenado a través de los ojos de Sandor, quien luego se convertiría en el Sepan reluctante de número 9. Antes de que 4 y los otros llegaran a la Tierra, vivían en un planeta llamado Lórien, un planeta poblado de otros que también poseían habilidades extraordinarias. Un planeta pacífico, hasta el día en que atacaron los mogadorianos y casi aniquilaron a los lorienses. Solo un puñado de lorienses sobrevivió a la batalla. Esta es la historia de Sandor. Sandor estaba cansado de ser adolescente, cansado de ir a la escuela, de obedecer a sus profesores y de seguir las reglas de sus padres. Disfrutaba más quebrantar las reglas que seguirlas. Pero luego de cometer demasiados errores, la vida de Sandor da un giro inesperado que lo obliga a unirse a la Academia de Defensa de Lórien. Sandor nunca había creído en la idea disparatada de que Lórien necesitaría defenderse. Lórien era un planeta pacífico, aparentemente sin enemigos, pero cuando los mogadorianos atacaron repentinamente, Sandor entendió lo real que era la amenaza. Ahora, Sandor es uno de los pocos lorienses sobrevivientes, y el destino de Lórien está en sus manos. Capítulo 1. Este es Lórien. Es perfecto. Al menos eso es lo que dicen. Tal vez tengan razón. A lo largo de los años, la Oficina de Lórien para la Exportación Interplanetaria ha enviado misiones de reconocimiento a casi cada planeta habitante allá afuera, y todos parecen terribles. Tomen por ejemplo este lugar llamado Tierra. Está contaminado, sobrepoblado, demasiado caliente, y además se calienta cada vez más. Por como lo describen los exploradores, allí todos son miserables. Todos los terrícolas pasan la gran parte de su tiempo intentando matarse los unos a los otros por nada, y el resto de su tiempo lo pasan intentando que no los maten. Al revisar uno de sus libros de historias, de los cuales tenemos montones en nuestra disposición, en el gran depósito de información de Lórien, nos encontramos con una guerra sin sentido tras otra. Dan ganas de decirle: ¡terrícolas idiotas, únanse! La cosa es que, además de Lórien, la Tierra es el mejor lugar que hay allá afuera para vivir. Ni siquiera me voy a molestar en mencionar a los mogadores. Hablando de basureros. Aquí, en Lórien, no hay guerra. ¡Nunca! El clima siempre es perfecto. Hay una gran variedad de ecosistemas como para encontrar un lugar que encaje con tus propios estándares de clima perfecto. La mayor parte del lugar son bosques vírgenes, playas perfectas y montañas con vistas increíbles. Incluso en las pocas ciudades que tenemos hay un montón de espacio para moverse y no hay delito alguno. La gente ni siquiera discute tanto. ¿Para qué hay que discutir? El lugar es perfecto, así que por supuesto todo el mundo siempre es feliz. Siempre. Paseas por las calles de la ciudad y ves a todos sonriendo como un montón de zombies felices. Pero en realidad no existe lo perfecto, ¿cierto? E incluso si existe, entonces tengo que decir que perfecto es bastante aburrido. Odio lo aburrido. Siempre hago mi mejor esfuerzo para encontrar las imperfecciones. Ahí es donde suele estar la diversión. Aunque, ahora que lo pienso, la mayoría de las personas piensan, mis padres incluidos, que yo soy la más grande imperfección de todas. Definitivamente, un no loriense. El Quimera estaba lleno la noche en que todo finalmente se me hizo claro. La música estaba a todo volumen.
El aire estaba lleno de sudor. Y sorpresa, todo el mundo estaba feliz y sonriente, mientras rebotaban y giraban y chocaban unos contra otros. Esa noche yo también estaba feliz. Había estado bailando durante horas, sobre todo solo, pero cada vez que lo hacía, de vez en cuando me encontraba con una chica y terminábamos bailando juntos durante unos minutos. Los dos sonreíamos, nos reíamos, pero sin tomar nada demasiado en serio, hasta que uno de los dos le atrapaba la música y se alejaba bailando. No era la gran cosa. Bueno, estaba resultando ser una noche genial. Casi había amanecido antes de que estuviera sin aliento y listo para un descanso, y después de horas de movimiento sin parar, finalmente me dirigí a un grupo de pilares cerca del borde de la pista de baile. Cuando levanté la vista, me vi de pie junto a Paxton y TF. No los conocía muy bien, pero eran asiduos al Quimera, y como yo había venido aquí lo suficiente, nos habían presentado como unas cuantas veces. «Hola», les dije, asintiendo con la cabeza, sin saber si me iban a recordar. «¡Sandor, querido amigo!», contestó Paxton, dándome un golpe en el hombro. «¿No pasaste ya tu hora de dormir?». Me debería de haber molestado porque se burlaba de mí, pero en cambio me sentía feliz porque me reconocieran. Paxton pensaba que era cómico, como siempre, que lograra colarme allí a pesar de que técnicamente era muy joven. No veía cuál era el problema de ser menor de edad. Después de todo, el Quimera era solo un lugar para bailar y escuchar música, pero en Lorien las reglas son las reglas. Paxton era un poco mayor que yo. Estudiaba en la Universidad de Lorien. Su novia, TF, trabajaba en una tienda de moda situada en el creciente este. Por lo que veía, los dos llevaban el tipo de vida que no me importaría tener algún día. Pasaban el rato en cafés durante el día, bailaban durante la noche en lugares como el Quimera y nadie les hacía pasar un mal rato por hacerlo. Yo no tenía que esperar tanto, pero sentía que había estado esperando por siempre. Estaba cansado de ser adolescente, cansado de ir a la escuela, de obedecer a los maestros y de seguir las reglas de mis padres. Pronto ya no tendría que fingir ser un adulto, simplemente sería uno. Y sería capaz de vivir mi vida de la manera que yo quisiera. Por ahora, el Quimera era el único lugar en donde yo podía ser yo mismo de verdad. Todo el mundo aquí era como yo en algo. Vestían ropa loca, tenían peinados raros. Cada cual hacía lo suyo. Incluso en un planeta como Lorien hay personas que no encajan completamente. Esa gente venía aquí. A veces, no a menudo, solo a veces, incluso podías ver a alguien con el ceño fruncido. No porque fueran infelices o algo, solo por diversión, solo para ver cómo se sentía, supongo. TF me miraba con la expresión divertida y Paxton señaló la pulsera de identidad en mi muñeca. ¿No se supone que esas cosas son una prueba de tontos?, preguntó con una sonrisa. Cada vez que te veo, ¿has encontrado alguna otra manera de entrar? Las puertas del Quimera escanean a todos los clientes en la entrada, sobre todo para evitar que ingresen los lorienses menores de edad, exactamente como yo. En el pasado, a veces me había colado por la entrada trasera o pasado inadvertido por las puertas con una gran multitud, mezclándome entre ellos. Sin embargo, esta noche había dado un paso más adelante. Había modificado el registro de edad de mi pulsera de identificación para que las máquinas pensaran que era mayor de lo que soy. En realidad estaba muy orgulloso de mí mismo, pero no iba a compartir todos mis conocimientos, ni mucho menos mis secretos. Solo le di un encogimiento de hombros como respuesta a Paxton. Ese soy yo, Sandor, el mago tecnológico y el hombre misterioso. Paxton, olvídate del escáner de la puerta, dijo TF. ¿Qué pasa con el registro de asistencia de la escuela? Todavía vas a la escuela, ¿no? Mejor te das prisa, te van a arrestar, se está haciendo tarde. Querrás decir que se está haciendo temprano, le corregí.
El sol iba a salir en cualquier momento, pero ella tenía razón, o la tendría. Tef tenía un lunar sobre el labio y una marca de nacimiento de color escarlata en lo alto de su mejilla, que desaparecía detrás de la línea del cabello. Una delgada línea de tatuajes rodeaba el lunar y luego se curvaba en una flecha, apuntando hacia la marca de nacimiento. Era bajita y linda. Tenía algo fuera de lo común. Era quien era, y no lo iba a ocultar ante nadie. Le admiraba eso. Estuve tentado a decirle cómo había solucionado el problema del registro de asistencia. En realidad, había sido una solución más fácil que la del problema del escáner de la puerta. O tal vez yo era así de bueno. Todo lo que había hecho había sido tomar prestada la pulsera de identificación de mi amigo Rax e insertarle una copia de mi propia biofirma digital. Ahora, cada vez que no asistía a clase, en el registro aparecía como presente, siempre y cuando Rax estuviera allí. Ideé el truco hace unos meses, después de que me hubiera metido en problemas y me obligaran a trabajar unas horas en las oficinas principales de la escuela. Allí había descubierto el defecto del sistema, y sobre todo en el registro de asistencia. No registra duplicados, así que cuando asistimos Rax y yo, no salta la alarma. Es perfecto. No puedo revelarles mis secretos, les digo con una pequeña sonrisa. Genial, chico, exclamó Paxton, con un toque sutil de admiración por la rebeldía. Me sonrojé. Gracias, fue todo lo que dije, tratando de actuar como si en realidad no me importara, pero antes de que pudiera pensar en algo más que decir, me quedé congelado, porque a la entrada del club vi a alguien que conocía, no a alguien que quisiera ver. Era Endin, mi profesor de cultura interplanetaria en la academia. Sí, Endin. Por lo general, él era un buen tipo, probablemente el único profesor que realmente me agradaba, pero, bueno o no, si me veía en un club y siendo menor de edad, sin esperanza alguna de llegar a la escuela a tiempo, no tendría más remedio que informarlo. Sonreí a la pareja con la que había estado hablando. Tef, Paxton, ha sido un gran placer, les dije, y salí de la línea de visión de Endin y me dirigí hacia una masa de personas que bailaban a un ritmo suave. Oculto entre la muchedumbre, miré hacia la entrada y vi que a Endin lo abordaba uno de los proveedores del club. Tomó uno de los tragos que le ofrecían y se lo bebió. Exploró el club con los ojos y luego avanzó a la pista de baile. Estaba bastante seguro de que él no me había visto aún, pero se dirigía justo en mi dirección. ¡Mierda! Me escondí detrás de un pilar. El Quimera era un lugar bastante grande, pero no lo suficiente. Si me quedaba donde estaba, iba a pasar todo el tiempo tratando de evitarlo. Prefería no arriesgarme a que me descubriera. Tenía que salir y aprovechar la oportunidad de inmediato. Mientras Endin estaba distraído, acababa de entablar una conversación con una mujer en medio de la pista de baile y le coqueteaba descaradamente mientras ella bailaba. Puse los ojos en blanco. El hecho de que mi profesor estuviera en el Quimera había logrado que de repente el lugar no me pareciera tan interesante. La única forma de salir era adentrarme más. Nunca había estado en el vestidor bajo el escenario, pero los artistas debían venir de alguna parte. El único problema era que de alguna manera Endin se había ubicado en el peor de los sitios posibles para mis propósitos. Para llegar a la entrada tendría que pasar por su lado, y si decidía ir por la escalera de atrás, él tendría la vista directa. Miré alrededor con la esperanza de encontrar una solución a mi dilema, intentando no llamar la atención por parecer frenético. La encontré en cuanto los vi. Todavía de pie a unos pocos pasos, Tef y Paxton estaban allí. Ellos me ayudarían. Al menos esperaba que lo hicieran. ¿Qué dirían? Les dije, al volver junto a ellos con una sonrisa cómplice estampada en la cara. ¿Si les digo que el tipo de allá es un profesor mío? La pareja miró a Endin y luego a mí. Supongo que diría que este lugar va cuesta abajo, dijo Tef.
¿Ahora dejan entrar a maestros? ¡Mala suerte, amigo! Se rió Paxton. Todo ese trabajo para entrar aquí y ahora te van a atrapar. Vamos, hombre, no te rías. ¿Por qué no me ayudan a salir de aquí, ¿Sí? Cuando simplemente se miraron con escepticismo, me encogí de hombros, avergonzado. ¡Por favor!, le supliqué. Dave sacudió el cabello y puso los ojos en blanco, amistosa. Está bien, lo haremos, amiguito, me dijo, acariciándome el rostro. Era un poco humillante, pero ¿qué más podía hacer? Vamos a cuidar de ti, prometió. Saca tu trasero de aquí, ahora. Observé por un momento mientras Dave y Paxton se acercaban a Ending y la mujer que bailaba con él se ubicaba entre la pareja. Dave comenzó a bailar con Ending mientras Paxton bailaba con la pareja de Ending. Cuando estuve seguro de que distraían a Ending, aproveché la oportunidad y me escabullí entre la multitud con la cabeza baja para evitar que me vieran. Ya estaba a punto de lograrlo cuando alguien me gritó: ¡Oye! Miré hacia atrás sorprendido y vi el rostro furioso de un chico que empujaba a la gente para llegar hasta mí. Había tirado por accidente su trago al pasar junto a él y el tipo no estaba feliz. Lo último que necesitaba era comenzar una pelea en la pista de baile. Avancé lo más rápido que pude y corrí hacia el borde del escenario, hacia un rincón oscuro, y encontré una puerta pequeña. Por supuesto, estaba cerrada. ¡Oye tú!, gritó el dueño de la bebida, que había derramado. Cada vez estaba más cerca. ¿Vas a comprarme otra? Moví la manilla con furia. Cuando no se dio, dejé de intentar estar tranquilo y empecé a lanzarme contra la puerta, con la esperanza de que, con suficiente fuerza y un poco de suerte, se abriera. El tipo estaba cada vez más cerca y seguía gritando. ¿Qué tipo tan idiota? ¿Hacer una escena así por una bebida derramada? Las cabezas comenzaron a girarse hacia mí por todo el lugar. Me iban a atrapar en cualquier momento. Un último intento y me lancé contra la puerta con todas mis fuerzas, y esta vez se dio. Fin del capítulo 1. Capítulo 2. La fuerza de mi peso provocó que cayera a ciegas al cuarto al otro lado de la puerta. Me tambaleé por el piso y choqué contra capas y capas de telas. Tropecé, caí y me golpeé la cabeza contra el suelo. Después escuché una voz de chica. Vaya, vaya, eso sí que fue divertido. Mientras estaba allí tumbado, me di cuenta de que había chocado con un estante lleno de ropa de mujer, y que ahora estaba tumbado en una pila de esa ropa en el suelo. Parecía que hubiera estado en una explosión de diamantes falsos y lentejuelas. De pie frente a mí, un chico con pantalones de un negro metálico y una camisa con cuello al estilo Mao se esforzaba por cerrar la puerta que acababa de destrozar. Sí, gracioso, decía con sarcasmo. Me encanta cuando menores de edad psicópatas irrumpen en el vestidor. Me levanté muy tímidamente e intenté recoger el montón de vestidos que había tirado. La verdad, no era así como me había imaginado que sería mi noche. ¡Tan gracioso! Me giré y vi a una chica de cabello blanco eléctrico sentada en un taburete bajo la esquina de la habitación. Llevaba unos pantalones diminutos y estaba de cuclillas. Con algún tipo de lápiz de maquillaje se dibujaba en las pantorrillas desnudas un elaborado diseño de remolinos y florituras. No, dije. Probablemente debería haberme disculpado, o al menos haber dado una explicación, pero no pude. Estaba demasiado deslumbrado. Todo lo que podía decir era no. Oh, sí, dijo ella, todavía dibujándose en la pierna. Se inclinó hacia adelante para acercarse a las marcas serpenteantes, frunció los labios y se sopló la pantorrilla para secar la tinta. No podía ser, pero sí era de Vectra. La mayoría de las personas en Lorien probablemente no tendría ni siquiera una idea de quién era ella,
Pero yo no era como la mayoría de las personas. Había estado escuchando la música de Devectra durante meses. Para la gente que la conocía, era la intérprete Garde más comentada de Lorien. Con su belleza sorprendente, sus letras sabias, a pesar de su edad, porque era prácticamente una niña, solo un poco mayor que yo, y su inusual legado Garde para crear deslumbrantes e hipnóticas exhibiciones de luz durante sus actuaciones, era seguro que iba a ser una gran estrella dentro de poco. Ya estaba bien encaminada. ¿Qué? ¿Nunca has visto una chica ponerse maquillaje en las piernas?, preguntó con los ojos brillantes. Intenté recomponerme. Debe ser la artista secreta, ¿no?, le dije. Me las arreglé para decir esas palabras y prácticamente me enredé con todas y cada una de ellas. Yo soy tu gran admirador. Me encogí al decirlo. Soné como un completo perdedor. Devectra me evaluó y después se evaluó las piernas. Luego se levantó y me miró como si no supiera si estar furiosa o reírse. Al final decidió no hacer ninguna de las dos cosas. Gracias, dijo. Pero, ¿sabes? Cierran esas puertas por una razón. Para mantener afuera a los grandes admiradores. Dio unos pasos hacia adelante. Me rodeó los hombros teatralmente con los brazos y me dijo al oído: ¿Vas a decirme lo que estás haciendo en mi vestidor?, susurró. No tengo que llamar a seguridad, ¿verdad? Tartamudeé. Bueno, mira, busqué una explicación en mi cerebro, pero no pude pensar en ninguna. Supongo que soy mucho mejor hackeando softwares que hablando con chicas, especialmente con las sexys y famosas. Devectra se alejó y me miró de arriba a abajo con un brillo malicioso en los ojos. ¿Sabes lo que creo, Mirk?, preguntó. ¿Qué?, preguntó con voz aburrida el chico que casi había olvidado. Honestamente sonaba como si estuviera un poco harto de Devectra. Creo, dijo ella lentamente, que este amiguito es demasiado joven para estar aquí. Me parece que estaba a punto de echarlo por ser menor y entró aquí para esconderse. Tenemos un delincuente en nuestras manos y sabes lo que pienso de los delincuentes, ¿no? Miré al suelo. Ahora me habían alcanzado y atrapado definitivamente. No sería la primera vez que me metía en problemas por algo así. O la segunda. O tal vez la tercera. Sin embargo, esta vez las consecuencias serían más serias, sin duda. Pero Devectra me sorprendió. Una sonrisa se extendió por su rostro y soltó una risilla. Estaba empezando a pensar que esta chica era algo loca. ¡Me encanta!, exclamó. Abrió los ojos y movió un dedo hacia mí para regañarme. Sus uñas brillaban con cada uno de los colores del arco iris. ¡Qué pequeño Sepan más travieso! Por segunda vez en tan solo unos cuantos segundos me había sorprendido. ¿Cómo sabes que soy un Sepan?, le pregunté. Como la mayoría de las figuras públicas del Orient, atletas, artistas, soldados, Devectra era Garde y yo era Sepan. Un selecto grupo de Sepan eran Sepan mentores o mentores de los Gardes, pero la mayoría éramos burócratas, maestros, empresarios, dependientes de tiendas, granjeros. No estaba seguro de que me convertiría, en qué sería mi futuro después de acabar del colegio, pero no creía que alguna de mis opciones pareciera demasiado buena. ¿Por qué no podía haber nacido como un Garde? Haber hecho algo realmente divertido con mi tiempo. Devectra me dio una sonrisa afectada. Bueno, mi tercer legado. El aburrido. El que no me gusta mencionar. Siempre puedo diferenciar entre los Garde y los Sepan. Como todos los Garde, Devectra tenía el poder de la telequinesis. También tenía la habilidad de doblar y manipular las ondas de luz y sonido, habilidad que usaba en sus actuaciones y que la habían hecho la estrella en potencia que era.
Ese ya era un poder raro, pero el tercer legado que acababa de mencionar sería capaz de sentir la diferencia entre un Garden y un Sepan. Era uno de los que antes nunca jamás había escuchado hablar. Por alguna razón me sentí cohibido. No sabía realmente por qué no había nada malo en ser Sepan, y aunque a menudo había pensado que parecía ser más divertido que ser Garde, nunca me había sentido inseguro de lo que era antes. Por un lado, normalmente no era una persona insegura. Por el otro, esa simplemente no era la forma en la que las cosas funcionaban por aquí. Aunque los Garde eran venerados como el colectivo, un regalo preciado para nuestro planeta, había una convicción general, compartida por Gardes y Sepan, de que las increíbles habilidades de los Garde no le pertenecían a ellos, sino a todos nosotros. Pero allí, de pie, mientras miraba a la chica más bonita que había visto en mi vida, una chica que estaba a punto de subir al escenario y demostrar sus increíbles talentos a todo el mundo en la quimera, me sentí tan común. Y ella podía verlo. Era Devectra. La Devectra. Y yo solo era un estúpido Sepan menor de edad sin nada a su favor. Ni siquiera sabía por qué perdía el tiempo conmigo. Me giré para irme. Esto era inútil, pero Devectra me agarró del codo. «Oh, anímate», dijo ella. «No me importa si eres Sepan. De todas maneras, solo estoy bromeando, gracias a los ancianos». ¿Qué tercer legado más aburrido sería? Mi verdadero tercer legado es mucho más emocionante. ¿Y qué es?, pregunté desconfiado. Comenzaba a sentir que Devectra estaba jugando con mi mente. Los ojos le brillaron. ¿No es obvio? ¿Hago que los hombres se enamoren de mí? Esta vez sabía que se estaba quedando burlándose conmigo. Me sonrojé y me di cuenta de la verdad de repente. «Lees la mente», le dije. Devectra sonrió, impresionada, mientras se inclinaba hacia atrás, hacia Mirk, quien parecía menos entretenido. «Mirk», dijo, «creo que está empezando a darse cuenta». Media hora después, me encontraba en el balcón de la segunda planta con vista a todo el club, viendo la actuación de Devectra. Era mejor de lo que pude haber imaginado. Me dejó sin respiración. Cantaba apasionada y melódicamente, pero incluso, aunque Devectra era conocida por sus letras, casi no podía escuchar las palabras que decía. También bailaba, y bailaba muy bien, pero esa no era la atracción principal tampoco. Y aunque era por mucho la chica más hermosa que había visto alguna vez en mi vida, tampoco su belleza era lo importante. Todo aquello palidecía en comparación con lo que hacía con sus legados. Movía las manos y modulaba la textura de su voz y cambiaba el tono de una manera escalofriante. Podía girar las muñecas e incrementar el volumen de la voz dramáticamente. Podía incluso dirigir y dar forma al volumen de tal manera que el sonido golpeaba a los oyentes en el fondo del club, mientras que a los que estaban en las primeras filas solo les hacía cosquillas. Con la otra mano manipulaba el ya sofisticado sistema de luces del club y curvaba los haces y las luces multicolores, dándole un habilidoso y deslumbrante contrapunto al sonido que salía de su boca. Estaba paralizado. Había oído hablar de sus actuaciones, pero nada podía haber descrito lo que estaba haciendo. Hay algunas cosas que tienes que ver con tus propios ojos. Estaba a punto de terminar. Había estado tan absorto mirando a Devectra desde mi sitio exclusivo en el balcón VIP que la hora había pasado volando, como si fueran minutos, y cuando la música se volvió más lenta y tomó un tono siniestro y las luces cambiaron de explosiones de rosa y naranja a largas y ondulaciones púrpuras y verdes, supe que estaba terminando. Mantuvo las últimas notas de la canción en un volumen delicado. Movió la mano izquierda suavemente y acarició el aire y giró el sonido a la multitud. Después su voz se volvió un rugido. El sonido me aporreó el pecho,
tan fuerte que sentí que me perforaba. Después, repentinamente, Devectra golpeó los puños y las luces del club se volvieron una explosión abrumadora. El sonido desapareció, como si una aspiradora se lo hubiera succionado. Me tambaleé contra la baranda, cegado. Mientras mi visión volvía lentamente, vi que las personas en el público se mecían, mareadas, al igual que yo. Estaban aturdidos, pero satisfechos. ¡Wow! ¡Eso fue increíble!, dije, capaz de hablar finalmente. Pero cuando me giré, Myrtle ya se había ido, aunque había estado mirando el espectáculo conmigo sin decir una sola palabra. Me volví hacia el escenario y a la pista de baile, y vi a Devectra ya en medio camino de la puerta principal, con Myrtle y el resto de su séquito silencioso detrás. Se iban. Había mencionado que iban a ir a otro club llamado Cora para una fiesta post-espectáculo. Cuando lo mencionó había aparecido una invitación, pero parecía que Devectra se iba sin acordarse de mí. Salí disparado escaleras abajo, pasé el recibidor y atravesé la multitud, desesperado por no perderla. Me abrí camino entre la gente y escuché que algunas personas protestaban cuando chocaban contra ellas. Pero solo me importaba encontrar a Devectra. Por fin la vi, mientras llegaba a la entrada. Estaba fuera del Quimera con su séquito. Se giró hacia el club, me vio y me dio una sonrisa misteriosa. No sabía lo que significaba, pero sabía que tenía que averiguarlo. «Perdonen», dije, al empujar a una pareja al pasar, haciendo la última evasión hacia la puerta. «¿Sandor?». El corazón me dio un vuelco cuando sentí que alguien me agarraba del brazo. Conocía esa voz. Correr no tenía sentido. Era Endin. «Me pareció que te vi antes», dijo. «Vaya espectáculo, ¿no?», dije, rezando para que Endin me dejara pasar. Después de todo, él estaba ahí también, y sonaba como si hubiera bebido más que unos traguitos desde la última vez que lo había visto. «Sí, increíble», contestó Endin. «El mejor que he visto». «Entonces», dije esperanzado, ¿hay alguna posibilidad de que olvides de que hoy me vio aquí?» Endin me devolvió la sonrisa. «Ninguna». Fin del capítulo 2. Capítulo 3. Si no estuviera tan decepcionada, estaría impresionada. La directora Osaria hojeaba unos documentos que esbozaban mis faltas sobre su escritorio y leía los cargos mientras los pasaba. Cargo: alteración del registro de asistencia. Castigo: sugerido: expulsión. Cargo: más de 10 inasistencias por semestre. Castigo sugerido: expulsión. Levantó la vista hacia mí. 10 es una cifra provisional, por supuesto. Aún tenemos que ordenar la información del registro para obtener la estimación precisa de a cuántas clases has faltado. Pues 10 es aproximadamente lo correcto, admití. Más vale, jovencito, que eso no sea un sarcasmo, intervino mi padre, con voz cansada, desde el monitor de la pared de la oficina de Osaria, donde su rostro crepitaba por la transmisión remota. Mi madre estaba sentada en silencio junto a él. Se encontraban en la casa de vacaciones, en las playas de Delun, y no podían haberse molestado en hacer el viaje de 2 horas a la capital para presenciar en persona mi expulsión. «¿Qué significa esto exactamente?», preguntó mi madre, como si no lo supiera. Me habían advertido anteriormente. Faltar a la escuela y escabullirme en el Quimera era una cosa, pero esto iba mucho más allá. Osaria giró en la silla para hacer frente a la pantalla. «Significa que mis manos están atadas. Si solo fuera uno u otro de estos cargos, estaría en condiciones de usar mi criterio para imponer un castigo». Frunció el ceño profundamente. «Pero además de las reglas que rompió en la escuela, también manipuló los escáneres de la identidad en el Club Quimera. No tengo alternativa». «¡Oh, no!»,
exclamó mi madre. Parecía a punto de llorar. ¿Es eso una sorpresa para ti? Mi papá se estaba volviendo rojo, casi tan enfadado como mi madre, como lo estaba conmigo. Siempre ha sido así. Era verdad. Siempre había sido el quebrantador de reglas. Siempre había encontrado una forma de meterme en problemas. No me avergonzaba de ello. Me gustaba eso de mí mismo, pero tendía a desconcertar a la gente a mi alrededor. Lorien era un planeta alegre, próspero y respetuoso de la ley. El hecho de que siempre me metiera en problemas me hacía prácticamente una rareza de la naturaleza. La directora Osario se movió en el asiento, incómoda e intimidada por la pelea de mis padres, pero intervino rápidamente antes de que pudieran continuar. Debo decir que voy a lamentar perder a Sandor. Se volvió hacia mí. Dejando los problemas de la asistencia a un lado, eres uno de nuestros mejores estudiantes. Tengo que admitir que tu manipulación del sistema de seguridad, aunque ilegal y peligrosa, muestra una gran cantidad de... Hizo una pausa. Inventiva. Ahora, como yo lo veo, hay dos opciones disponibles para él. Si es que elige permanecer en la capital. Sí, interrumpí. No voy a dejar la ciudad. Entonces podemos hacer un arreglo para que lo ubiquemos como aprendiz de los Munis. El corazón me dio un vuelco. ¿Los Munis? Los Munis eran el cuerpo de custodio de la fuerza de trabajo de la ciudad. Trabajos de mantenimiento. A la mayoría de los ciudadanos de la capital los reclutaban para servicios de Munis por medio de una lotería, por periodos de un año, no más de 2 veces en su vida. Realizar un servicio de Munis no era algo de lo que avergonzarse en la cultura loriense, pero estaba lejos de mi idea de un buen trato, y mucho menos de un buen rato. Y entrar a los Munis como aprendiz era básicamente inscribirme para acarrear la basura por el resto de mi vida. Para mí, eso era un destino peor que la muerte. Sentí que comenzaba a entrar en pánico. Debe de haber algo más en la ciudad. ¿Puedo conseguir una clase de trabajo en el Cora o en el Quimera? Sabía que era pasarme de la raya a pedir trabajo en uno de los lugares a los que acababa de meterme en problemas por entrar a escondidas, pero estaba abierto a tomar cualquier trabajo, y me refiero a cualquiera. No importaba qué tan baja categoría tuviera, fregaría los suelos si tenía que hacerlo. Sí, de seguro debe haber alguna otra mejor opción. Mi madre tomó la palabra. Me sorprendió escucharla salir en mi defensa. Osaria sacudió la cabeza, con pesar. Desafortunadamente, todas las asignaciones de trabajo distintas al aprendiz están reservadas para adultos. Son los Munis o una relocalización en Kabarak. Pensé que el corazón ya me había llegado al fondo del pecho, pero sentí que se hundía aún más y que me quedaba en la boca del estómago. ¿Un Kabarak? ¿Trabajar fuera de la ciudad en uno de los Kabaraks comunales? Era parte importante de la cultura loriense, sin mencionar lo esencial que resultaba para mantener funcionando y sin problemas al planeta, pero definitivamente no era una experiencia atractiva para mí. Minería de loralita, cría de quimeras, agricultura y todo eso a las afueras, en el campo, a kilómetros de cualquier emoción, a menos que sacar la maleza y cavar la tierra todo el día sea tu idea de pasar un buen rato. Tenía un mal presentimiento. En la pantalla mi padre asentía, en apariencia casi satisfecho, y supe que mi destino ya estaba prácticamente sellado. El haber pasado un tiempo en un Kabarak se consideraba una credencial noble y era un prerequisito para trabajar en el gobierno o en el Consejo de Defensa de Lorien, ayudando a proteger al planeta de un ataque de uno de nuestros enemigos inexistentes. Entre un montón de opciones igualmente terribles, el Kabarak parecía haber logrado obtener la aprobación de mis padres. Osaria, creo que unos cuantos años en un Kabarak es justo lo que mi hijo necesita. Mi papá sonrió a decirlo.
Realmente complacido con el resultado de la conversación, miré hacia la pantalla, pero él evitó mi mirada. Tenía que saber exactamente cuán atroz sonaba eso en mis oídos. Ni siquiera mi madre me iba a salvar esta vez. Estoy de acuerdo, dijo, lanzándome una mirada furtiva de disculpa. De verdad es la mejor opción. Bueno, entonces queda arreglado, dijo Saria. Justo en ese momento deseé, otra vez, haber nacido Garde y tener el legado de retroceder el tiempo y hacer que todos mis errores de la noche anterior desaparecieran. Por supuesto, si deshiciera la noche anterior, eso significaría no haber conocido nunca a De Vectra, lo que casi hubiera valido la pena. Bueno, casi. Salí de la academia y comencé la larga caminata de regreso a casa, al apartamento vacío de mis padres. El transporte de la escuela al centro de la ciudad pasaría en unas horas más, así que tuve que caminar solo por las calles desoladas. Mis padres regresarían de Delum en unas cuantas semanas más, y no habían hecho ninguna mención de regresar a la capital para verme marchar. Probablemente pasaría mis últimos días en la ciudad solo en el apartamento, esperando mi asignación a Kabarak y los detalles de transporte, y también era probable que los detalles de transporte llegaran primero y me ofrecieran alguna pista sobre mi destino. Si el Estado disponía de una nave terrestre, significaría que me habían asignado a una colonia Kabarak cercana, como Malka. Si me apuntaban en un transporte aéreo, entonces me enviarían lejos, muy lejos, a un Kabarak en uno de los territorios exteriores, al otro lado del planeta. No es que supusiera alguna diferencia. Exilio era exilio. E incluso después de ello, mi futuro estaría cambiado para siempre. Si bien siempre me había visto en un trabajo fácil y de bajo perfil, como el de TF y Paxton, o incluso trabajando en un lugar como el Quimera, la mayoría de las personas de los Kabarak terminaban con un cargo en el gobierno loriense. Me estremecí ante la idea de pasar mis últimos días moviendo papeles como un burócrata en una oficina aburrida como las del Consejo de Defensa de Lorien, y de desperdiciar mi vida intentando evitar una invasión, un ataque extraplanetario que todos sabían que nunca llegaría, mientras trataba de animarme fingiendo que realmente hacía algo importante. Era inútil. Por ahora, todo lo que podía hacer era tratar de no pensar en ello y seguir caminando. La escuela desapareció a mis espaldas y las torres de Elkin aparecieron al frente, atrayéndome hacia el centro de la ciudad. Había considerado quedarme un rato más y esperar el transporte. Eso me daría la oportunidad de despedirme de mis amigos cuando salieran de clases, pero el pensar en ello me deprimió demasiado como para molestarme. No podía soportar la idea de que se enteraran de cuánto había metido las patas. De todos modos, Adar y Rax y unos cuantos otros chicos de la academia me agradaban lo suficiente, pero no los consideraba mi verdadera gente. Siempre había sido diferente, incluso para ellos. Todos los demás en Lorien parecían estar contentos con lo que tenían. Estaban felices de vivir en el planeta más perfecto de todo el estúpido universo. ¿Por qué no podía ser más como ellos? Continuaba revolcándome en mi piscina de autocompasión antiloriense cuando escuché mi nombre. ¿Sandor? Me detuve en seco. Me di la vuelta y vi a un hombre desconocido, unos cuantos años mayor que yo, que se encontraba junto al aerodeslizador Mooney estacionado a unos pocos pasos detrás de mí. ¿Eres Sandor? Vestía una túnica azul, distintiva del Sepan Mentor, los Sepan especiales que trabajaban para la ADL, y además están al cargo del entrenamiento de los Garde y el seguimiento de sus legados mientras se desarrollan. No tenía idea de cómo sabía mi nombre y realmente no lo quería averiguar. Había tenido suficientes problemas para un solo día.
y por lo que sabía, este tipo estaba a punto de decirme algo que había cometido en alguna nueva infracción, sin siquiera darme cuenta. Sí, ese es mi nombre, contesté. Sin esperar una respuesta, me di la vuelta y reanudé mi caminar. Sin pedir permiso, comenzó a caminar a mi lado. Mis disculpas. Quise encontrarte en tu reunión con Osaria, pero llegué demasiado tarde. Continué en silencio. Soy Brandon. Soy un CEPAM mentor de la Academia de Defensa de Lorien. Lo siento, amigo, interrumpí. No soy un garde. Soy tu típico y aburrido CEPAM sin necesidad de un mentor. Y suspendí el examen de aptitudes de la ADL hace años. ¿Sí? Dijo Brandon. Vi tus calificaciones. Movió las cejas sugestivamente, como si supiera que había fallado el examen a propósito para evitar que me enviaran a una prestigiosa academia. Por supuesto que, comparado con un Kabarak, el entrenamiento para mentor sonaba bastante bien a este punto. Si hubiera sabido lo que me esperaba, quizás hubiera pensado 2 veces antes de fracasar en ese examen todos los años atrás. En la academia nos enteramos de tu pequeña aventura de travesuras, continuó Brandon. Lo miré con sorpresa. ¿Cómo demonios habían oído de las desventuras de un CEPAM menor de edad en la Quimera? Pero Brandon hablaba como si fuese lo más normal del mundo. Estamos impresionados, dijo. Esa es la clase de trabajo tecnológico que es bastante inusual para cualquiera de tu edad, especialmente alguien sin entrenamiento académico. Si pusieras tus talentos a trabajar en una forma más seria, podrías hacer una diferencia en los esfuerzos de seguridad de Lorien. Me recordó por qué no me agradaban los tipos de ADL. ¿Se toman muy, pero muy en serio? Que Lorien tendría alguna vez una guerra. Pero Lorien nunca había tenido guerras. Nunca nos habían atacado. Y aún así esta gente actuaba como si viviéramos en un constante conflicto. Era como si se lo dijeran a sí mismos para poder sentirse importantes. Me despedí de Brandon con la mano. Sí, bueno, está bien, ok, le dije. Me voy a un Kabarak. Esperemos que aprecien mis habilidades allá. No lo harán, respondió encogiéndose de hombros. Escucha, la ADL podría necesitar sangre fresca y manos nuevas. Tenemos algunos ingenieros y técnicos decentes, pero ni uno de ellos con tu don para resolver problemas. Rodé los ojos. ¿Un ingeniero de la ADL? Eso era casi tan malo como unirse a los Moonies. Lo siento, manito. No estoy interesado. Continué caminando. Nuestra reputación no es lo que solía ser. Ya veo. Brandon me dio una sonrisa irónica. Era obvio que le divertía mi esnovismo. Y es cierto que muchos de los lorienses han puesto en tela de juicio la necesidad de tener una defensa permanente durante un periodo de paz tan largo. Su error. Pero tenemos recursos, Andor. Tendrías completo acceso a nuestros laboratorios de ingeniería y computación. Además, después de 6 meses tendrías privilegios de fin de semana. Y se me ha dado la autoridad para que te invite a unirte a la academia a pesar de tu desempeño inusualmente pobre en el examen de aptitud. Me detuve en seco. Estarías cerca de la ciudad, agregó. ¿Quién sabe? Quizás eventualmente, cuando seas un poco mayor, seas capaz de obtener algún tiempo libre para visitar el Quimera. Evidentemente, Brandon tenía más información sobre mí de lo que se podía extraer de los boletines de seguridad sobre mi proeza en el Quimera. Estaba impresionando los botones con demasiada precisión. Tienen un perfil psicológico sobre mí, Brandon, ¿no es así? Él solo sonrió. Solo decides si prefieres pasar los últimos años de tu adolescencia jugando con la tecnología defensiva cerca de la ciudad o utilizando tus habilidades verdaderas en los territorios exteriores, paleando mierda de Quimera. ¿Territorios exteriores?
Sentí como se secaba la boca. ¿Por qué lo dijo? ¿Acaso había escuchado algo sobre mi probable designación? ¿Qué sabe? ¿Qué es lo que tú sabes?, pregunté. No es lo que sé, Sandor. Es lo que puedo hacer. Y con eso se dio la vuelta y se alejó. Fin del capítulo 3. Capítulo 4. Al salir de la furgoneta de transporte unas semanas más tarde, me acerqué a la entrada de la Academia de Defensa de Lorien con cautela y el bolso en el hombro. La escuela era un cubo gris sin ventanas, en una franja de tierra cubierta de césped al borde de la ciudad capital. De igual manera, para un lugar tan prestigioso había esperado un poco más de lujo. En vez de eso, lo único que había diferenciado a este lugar de cualquier otro edificio gubernamental de Lorien era una solitaria estatua de un anciano de Pyrrhus. Sí, el anciano Pyrrhus. Cerca de la entrada, a unos metros de la estatua, unos jóvenes Sepan mentores vestidos de unas amorfas túnicas azules y unos pantalones sueltos de color negro hablaban en voz baja con un miembro del Consejo Loriense, a quien identifiqué inmediatamente por su túnica marrón. Tenían tanto estilo como el edificio. Mientras pasaba, el concejal y los Sepan alzaron la vista con reconocimiento neutral. Los saludé con la mano y de inmediato me sentí estúpido. Fue casi un alivio entrar en el edificio. El vestíbulo estaba tan escasamente decorado como el exterior, pero al menos estaba ocupado. Mentores jóvenes de entrenamiento aproximadamente de mi edad marchaban en filas a clases. Había algunos mentores adultos, e incluso un par de niños Garde que reían y se perseguían mutuamente, vestidos con sus trajecitos azules. ¡Clotus!, gritó un mentor. Con una mirada tímida en el rostro, uno de los jóvenes Garde desaceleró. Tras reconocer al mentor como Brandon, caminé hacia él. Había sido amable conmigo cuando me había reclutado en la calle, y la visión de un rostro familiar de pronto era bienvenida. Pero si estaba esperando que fuera un nuevo amigo, debí pensarlo mejor. Brandon me dio una rápida mirada de arriba a abajo, como si apenas me conociera. Y luego fue todo negocios. ¿Qué es esto? Sin una palabra de bienvenida, Brandon cogió el bolso de mis hombros. «Son mis cosas de casa», contesté, tratando de aferrarme a ellas. «Tendremos que confiscarlas», dijo. «Recibirás todo lo necesario en el procesamiento». ¡Ey! ¡Esa es mi ropa! No sé por qué me importaba. Obviamente, ahora tenía que usar el uniforme de la ADL, así que no sé de qué me serviría mi ropa. Aún así, la idea de que me la confiscara me deprimió. Mi ropa era parte de lo que me hacía ser yo. Ahora solo me vería como todos los demás. Brandon sacudió la cabeza ante mi estupidez. «Puedes arreglar que te la envíen de vuelta con tus padres. Estarán esperándote cuando te gradúes». Con un gesto brusco, señaló hacia la oficina de procesamiento y desapareció por un pasillo. Me arrastré al procesamiento sintiéndome peor que nunca, y un administrador de la ADL me entregó mis túnicas verdes idénticas. Tres túnicas verdes idénticas, envueltas en papel. Después de entregármelas, permaneció allí expectante y me di cuenta de que esperaba que me cambiara justo enfrente de él para que así pudiera coger la ropa que llevaba puesta y probablemente para poderla llevar a un armario de almacenamiento o a un incinerador, igual que el resto de mi ropa que ya había sido destinada a ser quemada. «Un poco de privacidad, ¿no?», pregunté. Se dio la vuelta y aproveché la oportunidad para desvestirme y ponerme la túnica rápidamente, y así esconder mi camiseta Kalbaka preferida dentro de los pliegues de la áspera ropa nueva. Una sola prenda real era mejor que ninguna. «Todo listo», dije, y empujé el resto de las prendas de las manos del administrador. Esperaba que si se las pasaba
En montón. El tipo no notaría que faltaba una. ¿Funcionó? Me dio la asignación de mi dormitorio y me dijo que fuera allí y esperara instrucciones para el resto de mi orientación. Después de haber sido despojado de casi todas mis posesiones mundanas, me adentré más en el edificio intentando hacerme la idea. Pasé por las salas de seminario, las oficinas administrativas, gimnasios, laboratorios, incluso un observatorio de quimeras con paredes de cristal donde unas cuantas de las legendarias bestias de Lorien se perseguían en círculos, gruñendo y resoplando mientras cambiaban de una forma a otra tan fácilmente como si sus cuerpos fueran de líquido. Por lo menos a ellas sí se les permitía lucir de la forma en la que querían. Me detuve a mirar unos minutos antes de continuar. Finalmente encontré un largo corredor de la sección de dormitorios y arribé al mío, 219. Ese era mi dormitorio. No me habían dado ninguna llave, así que respiré hondo, golpeé y esperé. Un momento después, la puerta se abrió. Un chico con ojos pequeños y nerviosos, boca ancha y nariz protuberante me saludó. Su túnica verde era idéntica a la mía, y estúpidamente me pregunté cómo lo haríamos para recordar de quién era cada cual. «Ah, debe ser Sandor», dijo el chico con rigidez. «Soy Rapp. Adelante». Entré en la habitación e hice mi mejor esfuerzo para ocultar mi horror al apreciar las literas espartanas, el piso de piedra y la ventana sin cortinas que daba a un patio pequeño y mal iluminado. ¡Qué minimalista! Sí, así es, replicó Rapp. La ADL mantiene las cosas bastante simples. Aquí estamos para defender a Lorien, no para dormir cómodamente. Bueno, supongo. Al menos no sonaba más feliz que yo al respecto. Me dejé caer en la cama de abajo. El colchón era fino y duro. Así que somos compañeros, ¿no? Le pregunté. ¿También entrenas para el departamento tecnológico? Sí. Nos veremos mucho, supongo. Entre los dos tienes el programa completo. ¿Qué? Somos todo. Hay un cuerpo de una veintena de ingenieros, de unos 15 técnicos activos en todo el planeta, pero solo 2 aprendices a la vez. ¡Oh, demonios! Este chico parecía bastante agradable, supongo, pero si éramos solo nosotros, él podría ser el chico más genial de Lorien, y aún así no nos hartaríamos el uno del otro, sino que nos fastidiaríamos continuamente. «No es tan malo», continuó, sin registrar mi decepción. «Aunque solo somos aprendices, el cuerpo está tan corto de personal últimamente que nos envían fuera para estudios de redes, trabajos de reparación, en los perímetros electrónicos y cosas por el estilo». Sí, muy emocionante. No quise sonar tan sarcástico, pero no pude evitarlo. Esta sería mi nueva vida, por lo menos durante los próximos 2 años, y ya era un total aburrimiento. Afortunadamente, Rapp era inmune a la ironía. ¡Claro que lo es! Saber que estoy jugando un papel pequeño pero significativo para mantener a Lorien a salvo me hace sentir realmente bendecido. No pude soportarlo. Me levanté de la cama. ¿A salvo de qué?, pregunté. Rapp me quedó mirando aturdido. ¿A qué te refieres? ¿Mantener a Lorien a salvo? ¿A salvo de qué? No ha habido un solo ataque en este planeta desde los eones. Por todas nuestras exploraciones y misiones de reconocimientos, no hemos tenido ni una sola comunicación directa de ninguna clase con otro planeta por cientos de años. ¿De qué tienes miedo? ¿De una guerra civil? Los lorienses somos todos pacifistas, desde las partes más inseguras del centro de la ciudad hasta las partes más atrasadas de los territorios exteriores. Nada malo sucede. Quiero decir, a mí me consideran un criminal por aquí, y solo me atraparon en un show de Defectra. Rapp parecía desilusionado, pero no me importaba. ¿De verdad crees que estás haciendo una diferencia?, espeté. ¡Por favor! Todas esas cosas sobre antiguas profecías y ataques que probablemente nunca pasarán son supersticiones. Rapp no mordió el anzuelo. En vez de responder, caminó solemnemente hacia la puerta. Volveré en un rato para darte un paseo por los jardines.
pero tengo que decirte que si esa es tu actitud en el primer día, vas a tener una estadía bastante miserable por aquí. Sí, pensé, una mierda. Fin del capítulo 4. Capítulo 5. Habría sido estupendo si hubiera podido decir que mi primera semana en la ADL pasó como un borrón. En realidad se prolongó mucho más de lo que había previsto. Resultó que Rap estaba aún aprendiendo cosas en clase que yo había aprendido por mi cuenta hacía años, así que ni siquiera podía contar con mi trabajo escolar para que me mantuviera interesado. Claro que podría haberle dicho a la profesora Orkun que sabía todo eso, pero me lo callé. En cambio, mantuve la cabeza baja en las clases de 3 personas mientras asentía y trabajaba o trataba de fingir que trabajaba y que todo eso era nuevo para mí. Sabía que me comportaba como un estúpido. Después de todo, si tenía que estar aquí, tal vez debería intentar aprender algo. Pero, de un modo extraño, creía que sería como dejarles ganar. Si perdía mi tiempo, aún iba a salirme con la mía con algo, ¿no? Las cosas no eran mucho más interesantes en la cafetería de lo que eran en clase. Me encerré a mí mismo, igual que hacían los demás estudiantes en la academia. En cuanto a los sepan mentores que tenían un guarde asignado al que entrenar, eran bastante escasos por el campus, y los que comían en la cafetería normalmente tenían las manos demasiado ocupadas con sus propios guarde como para mezclarse con alumnos de ingeniería como Rap y yo. Las únicas personas de la academia que me interesaban eran los niños Garde, que estaban descubriendo sus poderes y daban a la escuela un poco del sentido que tenía la vida. En Lorien, los abuelos crían a los niños Garde hasta los 11 años, cuando se les envía a un lugar como la ADL, para entrenar con su cepa mentor asignado. Habían academias de entrenamiento por todo Lorien, pero la ADL era considerada una de las mejores. Los Garde que terminan aquí son los que se esperan que se vuelvan muy poderosos. Algunos de esos niños corrían por los pasillos del ADL, solo estaban empezando a manifestar los indicios de sus dones, mientras que otros iban ya por su segundo o tercer legado. Pero casi todos estaban encendidos, cargados por la emoción de alcanzar sus poderes, sin contar con vivir fuera de casa por primera vez. Tenían todo un futuro por delante. Prácticamente lo único interesante que pasó en mi primera semana fue que uno de los Garde más jóvenes, uno de pelo oscuro, un chico travieso llamado Samil, casi destruyó toda la escuela. Fue bastante divertido. Supongo que Samil estaba mostrando su legado pirotécnico y algunos chicos mayores en el aula vacía cuando la cosa se le escapó de las manos. En poco tiempo el fuego estaba en su apogeo y los pasillos de la escuela llenos de humo. Las sirenas sonaban por todas partes y los sepan corrían para evaluar a los estudiantes y al personal, mientras los mayores, los guardes más experimentados, se dirigían hacia el fuego para intentar contenerlo. El resto nos reunimos en el césped, mientras esperábamos que todo se reorganizara. Durante unos minutos, mientras el humo negro se elevaba desde el edificio hasta el cielo, pareció que tal vez mi estadía en la Academia de Defensa de Lorien sería corta. Así que este sitio se quema desde los cimientos. Y si así pasa, me enviarán a casa, ¿no? Pregunté a Rap. No pareces decepcionado ni nada, replicó con desdén. Cuando respondí, con solo un bufido. Amigo, ¿crees que esto no sucede siempre? Aquí las paredes son a prueba de fuego, sin mencionar que son todo a prueba de fuego. Esta escuela está construida para soportar casi de todo. Deberías preocuparte de lo que pasa dentro de esa habitación. Ese pobre niño acaba de descubrir que hacer bolas de fuego gigantes no es tan genial como parece. Me sentí culpable al instante por no haberlo considerado siquiera. Cada año en Lorien se escuchaban historias sobre jóvenes guardes que perecían en accidentes espantosos, asesinados por poderes que no sabían cómo controlar o en algunos casos que no sabían que poseían. Una chica que controlaba la temperatura había muerto congelada en la bañera por accidente, y un niño con vuelo sónico había traspasado la atracción gravital de Lorien y quedó atrapado en la atmósfera irrespirable.
muchos kilómetros por encima del suelo. El propósito de los Zepan mentores era evitar esos accidentes, pero los accidentes aún ocurrían. Lo siento, le murmuré a Rapp. Supongo que no estaba pensando. Se encogió de hombros y suavizó la expresión. Sí, dijo, lo sé, no te preocupes. Miré a Batán, el Zepan del niño que había iniciado el fuego. Tenía el rostro pálido y angustiado, y supe que si algo le había pasado a su protegido, si algo le hubiera pasado, nunca sería capaz de perdonarse a sí mismo. Pero unos minutos más tarde, una figura pequeña salió del humo y de las llamas. Era Samil, completamente ileso. Tenía una expresión de rostro de vergüenza, terror y orgullo eufórico en iguales partes. Todo el mundo gritó de alegría y alivio, y en la primera demostración de emoción real que había visto desde que había llegado a la academia, Batán corrió por el césped y envolvió a Samil en un fuerte abrazo. La piel del chico, que resultó ser tan ignífuga como las paredes de la escuela, aún ardía. Pero Batán ni siquiera lo soltó cuando la tela azul de la túnica se chamuscó. Yo también me sentí aliviado. O sea, por supuesto que me sentí aliviado. No quería que nadie muriera, mucho menos un crío de 11 años. Pero al menos el fuego había sido algo. Una vez que todo terminó, volvimos a la normalidad y a la rutina, y a esas alturas ya había tenido suficiente normalidad para el resto de mi vida. Las noches en la ADL no eran demasiado diferentes a los días. Al menos tenía a Rapp para hacerme compañía. Sí, él se lo tomaba demasiado en serio, pero era alguien con quien hablar, y no era tan aburrido como había pensado en un principio, aunque no tenía ni idea de quién era de Vectra. Pero desde que le había contado mi historia sobre cómo la conocí, había querido escucharlo todo. No solo sobre Vectra, sino también del Quimera y de cómo había logrado entrar a hurtadillas y de si de verdad era un cliente habitual de allí. Además, me dejaba copiar su tarea, lo que estaba bien, porque a pesar de que la mayoría era fácil, nos daban un montón. Tal vez, si hubiera pensado que hacer la tarea tenía utilidad, habría estado más interesado. En casa había aprendido yo solo a reparar mecanismos y aparatos electrónicos como un medio para un fin. Era una manera de salir de clase y llegar a lugares como el Quimera, de ser quien yo quería ser. Era una forma de engañar al sistema. La academia era el sistema, y era el sistema en el que no tenía fe. Según la leyenda o la historia, según de quien lo hayas escuchado, los 9 ancianos originales habían creado la Gran Edad Loriense. Hacía eones. Cuando descubrieron las piedras Fénix, fue ese antiguo acontecimiento el que supuestamente había despertado los legados de Garde y había llamado a las quimeras cambiaformas para que salieran de su escondite, haciendo que Lorien fuera un lugar de prosperidad y paz sin precedentes en todo el universo conocido. A partir de entonces, el ecosistema de Lorien floreció. Una vez, los alimentos y los recursos habían escaseado, y ahora eran más que suficientes para todos. Lo que el planeta no ofrecía en exceso fácilmente, los poderes variados y extraños y sorprendentes e interminables de los Garde lo podían proporcionar. En otros planetas, la gente luchaba con las uñas y dientes para cosas como estas. No aquí. Aquí en Lorien nosotros solo podíamos vivir. Pero los ancianos también habían anunciado una profecía. Un día, cuando estuviéramos menos preparados, llegaría una amenaza para ponernos a prueba y destruirnos. No sabíamos cuándo se avecinaría esa amenaza, pero podría llegar, y cuando lo hiciera, tendríamos que estar preparados para ellos. Esa era la razón por la que existía la ADL. Por eso estaba aprendiendo a crear y mantener sistemas de defensa cada vez más complejos contra los enemigos, de los que no estaba seguro que existieran, más bien eran una fantasía, por si mañana fuera el día en el que despertáramos y nos encontráramos bajo ataque. En casa, todo el mundo sabía del asunto,
pero nadie le prestaba demasiada atención. El descubrimiento de las piedras fénix solo era una historia, solo algo que había sucedido hacía tanto tiempo que apenas parecía real. ¿Y la profecía de los ancianos? Bien. Incluso si se cumplía algún día, no parecía que fuera a suceder a corto plazo. A pesar de que la mayoría de los buenos lorienses comentaban sobre el buen trabajo que realizaba la gente de lugares como la ADL, asegurando que Lorien se mantuviera a salvo durante generaciones. La mayoría de los lorienses en ese grupo no se lo tomaban demasiado en serio. Las cosas eran perfectas, después de todo. ¿Por qué preocuparse por lo que podría suceder algún día? Aquí en la academia era un cuento totalmente diferente. Todo el mundo se paseaba como si la profecía fuera a ocurrir en 5 minutos, como si fuera a atacarnos alguna amenaza en unos pocos segundos. Cuando le había dicho a Rapp que la verdad no creía que importara demasiado si la red, el vasto sistema de defensa que escaneaba la línea del área de la ciudad en busca de posibles intrusos, estaba siempre en perfecto estado, fue como si lo hubiera insultado. A algunos de verdad nos importa lo que hacemos aquí, dijo, y habló despacio, con cuidado, pero le temblaba la voz. ¿Podría decir que realmente le afectó? Mientras todos los demás en Lorien viven en su pequeña utopía dándose palmaditas en las espaldas por lo perfecto que es el lugar, es la gente como yo, es la que se revienta el trasero mientras podemos lograr que así se haga y que así se cumpla. Sin la red seríamos un blanco fácil y la gente se ríe de nosotros. ¡Qué denigrante! ¡Cálmate!, le dije, sorprendido por lo enojado que estaba. Actúas como si hubiera hecho... no sé. Actúas como si hubiera dicho que Pittacus Lord era un idiota. Y algo parecido. Él frunció el ceño. Sí, bueno, dijo... Probablemente pienses eso también, ¿no? Hice una pausa. No, contesté. Quiero decir, no exactamente. En realidad, no tenía ni idea de cómo era el famoso Pittacus Lord. Nunca lo había visto. Ni siquiera la estatua de Pittacus fuera del colegio era como la del Pittacus actual, sino de uno de sus amigos, probablemente de hacía 1000 años o algo así. Los ancianos actuales tenían los mismos nombres que los 9 originales que supuestamente habían descubierto la piedra fénix hacía todos esos años. Pero, por lo demás, muchas veces los quitaban de aquellos ancianos de la leyenda. Los nombres de los ancianos se traspasaban como títulos, junto con las habilidades especiales, a sucesores especiales escogidos, que asumían el papel de sus antepasados de velar por Lorien, salvaguardar nuestro medio ambiente y proteger nuestras tradiciones y forma de vida. Sabía que hacían viajes ocasionales a la ADL para consultar a los mentores y a los instructores, pero nunca los había visto. Aparte de estas breves interacciones con el mundo, los ancianos se habían alejado hacía mucho tiempo de las actividades del día a día de Lorien. Incluso su paradero era desconocido. Algunos lorienses decían que vivían en las montañas de Fellsmoor, mientras que otros decían que vivían en la fortaleza gigante de cristal en lo más profundo del interior del océano Terrax. Esas eran algunas de las teorías más plausibles. Lo único que sabía era que no parecía que los ancianos hicieran demasiado, y la mayoría de las personas de la ADL, junto con el resto de la operación de defensa de Lorien, se contaban historias sobre profecías que nunca se cumplirían. Fin del capítulo 5. Capítulo 6. En mi 11º día de la ADL, me despertó Rapp tirándome del brazo. «Vamos, Andor», dijo, «llegaremos tarde». «Ay, tu mamá es fea como un trasero de quimera», mascullé irritado. Lo empujé a un lado y me tapé la cabeza con la sábana. Se había convertido en un pequeño ritual mañanero. Él intentaba despertarme recordándome que era mi solemne deber loriense levantarme y brillar, y yo le contestaba de formas que cada vez eran más coloridas para decirle que se fuera al demonio y me dejara tranquilo.
Ambos estábamos cansados de la rutina. Está bien, dijo Rap y se giró para marcharse. Iré al centro de la ciudad, yo solo. Abrí los ojos y me senté en la cama. ¿Centro de la ciudad? Sí, el centro de la ciudad, contestó. Vi a Orkun en la cafetería y me dijo que las clases se habían cancelado y que debemos presentarnos en el transporte de inmediato. Quiere que ocupemos el tiempo haciéndole mantenimiento a la red. ¿Pero por qué no lo dijiste? Salí de la cama y me puse la túnica con rapidez, emocionado por la oportunidad de ir a la ciudad. Rap resopló cuando me observé en el espejo, en el pequeño espejo y opaco espejo de la cómoda por enésima vez, y traté en vano de aplastar con saliva el remolino de mi cabello. Oye, dijo, ¿acaso crees que porque te acicales un poco habrá alguna diferencia? Todas las chicas de la ciudad miran a través de nosotros. Nuestras túnicas bien podrían ser capas de invisibilidad. Sabía que tenía razón, pero gemí de todos modos. Le di la espalda al espejo y salí por la puerta. Él me siguió. Era difícil estar demasiado molesto. No, hacerle mantenimiento a la red no era tan emocionante ni nada, pero de todas maneras íbamos a la ciudad. Llegamos al hangar y tomamos el único transporte de 2 asientos disponibles de la academia, el vehículo con forma de lágrima al que algunos de los otros estudiantes le llamaban el huevo. Observé a Rap desde el asiento del pasajero mientras hablaba con el receptor del salpicadero y programaba nuestro viaje al centro de la ciudad de acuerdo con las asignaciones de Orkun, según lo que él había indicado. Sector 329, nódulo de seguridad H, parcela 3. Hojeó un cuaderno y agregó algunas coordenadas más. Sector 297, nódulo J, parcela 7. Esbozó una sonrisa arrogante al decirlo, como si eso lo hacía sentir importante o algo parecido. No entendía a Rap para nada. ¿Cómo podía entusiasmarse con el mantenimiento de la red? Era como si te emocionaras por cepillarte los dientes, salvo que cepillarte los dientes solo te lleva 2 minutos, y eso si haces un buen trabajo. Al mismo tiempo, me sentí un poco mal, porque siempre se lo estaba poniendo difícil. Rap era como yo, a su manera extraña. Yo estaba en el programa de ingeniería de la ADL porque me había visto obligado, pero él realmente quería estar allí. Y él que en clases fuéramos los 2 únicos que estuviéramos presentes, lo hacía aún más raro que yo. Y a él no le importaba. La mayor parte del tiempo no parecía darse cuenta de que se burlaban de él. Casi tenía que admirar al chico. Obviamente, nunca se lo diría. Pero por lo menos pensé que podría decirle que no creía que su madre fuera tan fea como el trasero de una quimera, y que seguramente era bastante sexy. Pero antes de que pudiera formular mi disculpa, introdujo nuestras últimas coordenadas en el huevo y despegó, y nos alejó del hangar. Pasamos por el edificio cúbico de la academia y luego atravesamos pastos, chozas de barro y corrales de quimeras de Kabarak a Albun. Albun era el único Kabarak en Lorien, situado dentro de los límites de la ciudad. Si me hubieran asignado a uno, ese hubiera sido mi primera elección. Observé a los kabarakianos madrugadores que cuidaban de su tierra vestidos con sedas rojas y amuletos ceremoniales, mientras nuestro huevo los pasaba zumbando sin que ellos se inmutaran por otra intrusión rutinaria de la ADL. Era curioso pensar que hacía solo unas semanas estuve depresivo y atemorizado por la idea de trabajar en un Kabarak. Después de mi paso por la academia, no parecía una mala forma de vivir. Por otra parte, tal vez estaba celoso de sus ropas. Se veían mejor con el rojo que yo con el verde. El huevo cruzó el margen occidental de Albun y ganó velocidad al pasar por las zonas industriales despobladas del lado de este de la ciudad. En su curso hacia el centro, muchos kilómetros adelante, las torres de Elkin brillaban intensamente con los soles de las mañanas. Me di cuenta de que nunca había visto el centro de la ciudad desde esta distancia, un ángulo en particular.
Tal vez era nostalgia o añoranza, pero se veía más hermosa que nunca. Entonces, más allá de las torres, vi algo extraño. A lo lejos, entre las torres en el horizonte, vi una enorme columna de luz violeta que salía proyectada hasta las nubes. Era una mañana brillante, y sin embargo, los rayos del sol o de los soles no podían hacer nada por disminuir la intensidad del borde sólido y casi tangible de esa luz. Era asombroso. «El cuarto de luna es en 3 días», dijo Rapp sin apenas mirar la luz. De acuerdo con nuestra leyenda, el día de los primeros ancianos encontraron la piedra de Fénix. Había una cuarto de luna en el cielo. Y a lo largo de los años se había desarrollado una festividad ante la aparición del cuarto de luna en el cielo. En la ciudad, en los asentamientos de las afueras de los Cabaraks, la gente festejaba hasta la madrugada, bailaba y se reunía en torno a las fogatas y encendían fuegos artificiales, celebrando el milagro de la regeneración de nuestro planeta. El gobierno de la ciudad o del consejo de ancianos a menudo disponían monumentos temporales y exhibiciones de luz, llamadas heraldos, para conmemorar nuestra historia y para celebrar el advenimiento del cuarto de luna. Este era el heraldo más grande y más elaborado que había visto en mi vida, tan alto y majestuoso que probablemente se veía desde muy lejos de la ciudad. Era resplandeciente y resplandecía desde la ciudad. Era un poco raro, pero le quité importancia. Si había algo en los lorienses, sin mencionar nuestros ancianos, es que éramos muy buenos. Y éramos muy buenos en pensar en nuevas formas de celebrar los grandiosos momentos de nuestra vida y lo grandioso que éramos. Personalmente me parecía que los ancianos debían ocupar su tiempo en poderes o en mejorar cosas, no sé. Pero ¿quién era yo para cuestionar su sabiduría ancestral? Cuando el huevo finalmente se detuvo en una esquina en los límites del Parque Helion, sentí una punzada de sorpresa. «Espera un minuto», dije, girándome lentamente hacia Rapp. ¿Aquí es donde haremos el mantenimiento de la red?» Rapp me miró como si estuviera loco. «Claro, aquí es», respondió. «Te dije que íbamos al centro de la ciudad. ¿Por qué?» «Porque», dije, «aquí está Cora». Señalé hacia la puerta mediocre del lateral de un edificio grande. «Esa es la entrada trasera». ¿Ese es el club del que me has estado hablando todo este tiempo?» Rapp abrió la puerta y se bajó del huevo. «Tengo que decirlo, amigo. Me había imaginado algo como, no sé, más elegante o lo que sea. Eso parece un almacén grande y sucio». Fruncí el ceño mientras le seguía. «Es la puerta trasera», le dije. «De todos modos, se supone que no tiene que parecer especial desde el exterior. ¿Eso hace que sea único cuando ves el interior?» Rapp le dio la cabeza y me miró con curiosidad y se encogió de hombros como si dijera, «Si tú lo dices», y se dirigió hacia un poste que se alzaba sobre la pendiente del fondo de la colina Helion. Antes de haber aprendido a manipular mi pulsera de identificación, Cora era el único lugar al que había podido ir a bailar y pasar un rato por la noche, cuando mis padres estaban fuera de la ciudad. No era tan genial como el Quimera, y la música en realidad era mala la mayor parte del tiempo. Además, siempre apestaba un poco, pero debido a que no servían tragos, no había restricción de edad para entrar. Aceptaba lo que podía. Sin embargo, ahora habría dado lo que fuera por regresar a Cora, incluso con la música mala y el olor apestoso. De pronto eché de menos ese olor. Ahora me encontraba afuera con una túnica verde fea y arrugada, y bueno, no había nada que pudiera hacer al respecto. Arrastré los pies hacia Rapp, que allá había usado los arneses para elevarse 1/3 del poste hasta el panel de control de la pared, y me preparé para izarme junto a él. Al menos allí nadie podría reconocerme con mi túnica. Antes de que pudiera comenzar mi ascenso, Rapp me llamó. «Esta no está demasiado mal. Parece trabajo para uno». Le dije a Orkun que podría arreglármela solo.
pero todavía no confía en mí. Me molestó. No es que me gustara la idea de subir con arneses para jugar con un montón de cables durante horas, pero al menos era hacer algo. ¿Y entonces qué? ¿Se supone que tengo que quedarme aquí abajo para verte trabajar? Rapp, ya enfrascado en la ejecución de los diagnósticos del panel de control, suspiró y me miró. Si quieres ayudar, ve a revisar la siguiente parcela de nuestra lista, el sector 292. Y ve qué puedes, no sé qué puedes hacer. Hasta allá puedes llegar caminando, pero si te da pereza puedes programar el huevo y nos veremos allí. Rapp volvió a su trabajo. Era como si Rapp estuviera intentando burlarse de mí. Él sabía que nunca antes había realizado un mantenimiento y que no tenía ni idea de cómo comenzar, mientras estaba forzado a pedirle ayuda. Él seguía haciendo su trabajo sin prestarme la más mínima atención. Tal vez me conocía mejor de lo que yo había creído, pues si hay algo que odio es pedir ayuda. Rapp, sabes que nunca antes hice eso. Orr contrató cada paso a seguir hace apenas 2 días en clase. ¿En serio? Sinceramente no me acordaba de eso. Pues supongo que me lo perdí, admití. Estaba en las tareas también. ¡Oh! Espera, es que tú nunca haces las tareas. Por un segundo pensé que de verdad estaba molesto, pero luego comenzó a reírse y me lanzó la llave de huevo. El kit de repuesto está detrás del asiento del pasajero. El equipo es comprensible, pero si te confundes puedes presionar el botón de ayuda para que te lo explique. Volvió a su trabajo. Confía en mí, no es nada difícil. Si pudiste engañar al escáner de la puerta del Quimera, lo entenderás todo en pocos minutos. Subí a la colina de Eilon con el kit y a la espalda el dispositivo de información en la mano, que era un pequeño dispositivo cuadrado que podía determinar mi localización exacta en la ciudad y después me permitiría comunicarme con Rapp o incluso con algún Sepan de la academia si fuera necesario. Aunque conocía esta zona como la palma de mi mano, nunca me habría preocupado por aprender las coordenadas oficiales de la ciudad. Al cruzar la colina y entrar al distrito comercial del parque Eilon, el dispositivo de información me indicó que había llegado al sector 302, al que la mayoría de la gente llamaba Media Luna, debido a la forma curva que tenía la calle principal. Miré el dispositivo con una extraña fascinación mientras todos los barrios que solía frecuentar, El Pozo, Arcadia, se convertían en números en mi pantalla: 282, 309, 299. Por fin llegué al 297. Al levantar la vista del localizador, me di cuenta con un sobresalto de que estaba fuera del Quimera. Suspiré y traté de no pensar demasiado en ello. No importaba fuera de qué edificio estuviera, no estaba aquí para entrar. No podía entrar. Estaba aquí para subirme a un poste. Así que puse el arnés y comencé a subir. Cuando llegué arriba, miré hacia el horizonte. Desde aquí la columna de luz que Rapp y yo habíamos visto parecía aún más impresionante. Bien, tal vez impresionante no era la palabra adecuada. En realidad era espeluznante. Vibraba y pulsaba de una forma que no parecía de este mundo, y era difícil decir de dónde provenía. Podría ser desde el bloque de al lado o de 100 kilómetros. No era como nada que hubiera visto antes de la celebración del cuarto de luna. No era asunto mío. Estaba aquí para trabajar en la red. Así que abrí la pared frontal del panel de control y encontré el teclado escondido dentro de un denso nido de cables de colores superpuestos. Suspiré de nuevo. Un suspiro mucho más largo que el anterior. Esto iba a llevarme tiempo. Estaba terminando la mañana, probablemente la única vez en el día en el que el club no estaba lleno a reventar. La entrada del Quimera todavía estaba tranquila, pero sabía que en unas horas estaría con una gran multitud de personas. Me pregunté por un segundo qué pasaría si viejos amigos se tropezaban conmigo, y entonces me di cuenta de que probablemente ni siquiera me reconocerían. Para ellos ahora era solo un chico vestido con una túnica verde. El trabajo era sorprendentemente absorbente.
Comencé a ejecutar diagnósticos y automatizados en cables e individuales para comprobar si debía reemplazarlos. El único problema era averiguar cuál cable era cuál. Todos estaban numerados y los cables dañados tenían que ser retirados y reemplazados dentro de una secuencia correcta para no dañar la pieza entera en toda la red. Pero como había dicho Rapp, el sistema de ayuda que venía en el kit me proporcionaba las instrucciones muy útiles cuando estaba confundido o cuando tenía problemas para identificar con la vista el cable dañado. Había pasado semanas desde que había utilizado alguna vez la tecnología y semanas desde que había jugueteado con la tecnología de la pulsera de identificación y había olvidado lo mucho que extrañaba ese tipo de arreglos y también había olvidado lo bueno que era para hacerlos en mi breve estadía de la ADL. Me gustaba que se pudiera dar un paso a la vez, que todas las piezas encajaran como un rompecabezas, que incluso aunque no tuvieras ni idea de qué estabas haciendo, pudieras entenderlo, siempre y cuando te las arreglaras con los principios básicos. En poco tiempo dejé de utilizar el sistema de ayuda, identificaba las conexiones de los cables sin ningún tipo de problema y los ajustaba fácilmente, más que nada por instinto. Nunca le había dado demasiada importancia a la red o a la función vital que daba a la ciudad. Además de usar sensores sofisticados para monitorear y registrar las idas y venidas de la ciudad capital y recopilar información para los MUNIs sobre el flujo de personas y productos para que todo funcionara sin problemas y perfectamente, la función menos conocida de la red era la de proteger. Los postes simples, tan omnipresentes que a horas apenas se los notaba, eran en realidad un entramado invisible de escudos defensivos y de sistemas de contraataques por sobre la línea del horizonte. La razón de la instalación de la red cientos de años atrás fue que la ciudad tenía la mayor densidad de población de nuestro planeta y era el hogar de la mayor parte de los miembros importantes de Lorien, además de ser el eje central de la información valiosa y los sistemas de comunicación. Cualquier enemigo que planeara atacar a Lorien probablemente lo haría en la ciudad y tomaría la ciudad como su primer objetivo. Seguía sin creer que eso fuera a ocurrir. Pero también tenía que admitir a regañadientes que la red era bastante genial. Qué lástima que fuera básicamente inútil. Mientras trabajaba con una facilidad casi inconsciente, contemplé la red con un interés renovado. 1 de cada 4 de cables necesitaba reemplazo, lo cual me pareció extraño. Revisé mi kit para comprobar la fecha de mantenimiento anterior de este poste, y me sorprendió descubrir que había sido solo un par de semanas. Estos cables se habían estado desgastando a un ritmo demasiado acelerado. De todos los cables que estaba utilizando había muy pocos repuestos. Cada cable servía para una única función, y una gran parte de ellos estaba en mal estado, lo que significaba que este poste probablemente estaba averiado. Si entendía bien la naturaleza del escudo defensivo de la red, eso significaba que toda la zona de los alrededores era vulnerable a los ataques. Pero, ¿por qué? Si acababan de repararla. Me pregunté si el panel de control tenía un problema técnico especial que le provocaba cortocircuitos a los cables con mayor rapidez. Avivado por la curiosidad, me apresuré con el trabajo, deseoso de volver junto a Rapp y preguntarle si había visto algo similar en los postes que había reparado. Quería saber si esto era una casualidad o un problema mayor. No es que me importara. ¿Qué es eso? ¿Un hombre con vestido? Estaba tan absorto en mi trabajo que la voz inesperada hizo que el corazón se me saliera por la boca. Sabía exactamente quién era sin necesidad de mirar hacia abajo. Miré hacia abajo de todas maneras. Había reemplazado la peluca de blanco eléctrico por una morena estilo Page Boy o algo así, y llevaba un sencillo vestido rojo, de falda corta y acampanada. El vestido y el cabello los tenía cubiertos con lunares blancos e irregulares. No sabía cómo era posible ponerse lunares blancos en el cabello. ¿Era todos los legados de Vectra? Honestamente, con ella nada era sorprendente. «Hola», la saludé. Las palabras
salieron de mi boca como un graznido. Ella me miró con una sonrisa en los labios, pero fruncidos, mientras se protegía los ojos del sol. Nunca se me ocurrió que fueras del tipo de aprendiz de Muniz. ADL en realidad, aclaré, decidido a ocultar mi vergüenza. Aprendiz de ingeniería. Entonces, al darme cuenta de lo idiota que sonaba, añadí, solo entré por la túnica. Ella soltó una genuina risa cantarina. En realidad no te ves demasiado mal, admitió. Simplemente no entiendo por qué los chicos usan esos pantalones de pijama debajo. ¿Para qué usan un vestido si no van a mostrar las piernas? No dirías eso si hubieras visto mis piernas, dije, y regresé al trabajo. Hoy no estaba de humor para que la chica más sexy del mundo se burlara de mí. ¿Qué estás haciendo ahí arriba exactamente?, preguntó. Siempre me he preguntado para qué son los postes. Es la red. No quería seguirle la corriente con actitud boba. Todos sabían lo que era la red, aunque la mayoría no le tomaba ninguna importancia. La red, repitió. Así que supongo que eres uno de los que creen en todo eso, ¿no? ¿Qué quieres decir con todo eso? Bueno, la profecía de los grandes ancianos, la amenaza de Lorien, la eterna vigilancia, bla, 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 bla. Los alienígenas van a visitarnos mañana y nos llevarán a todos a un planeta para limpiar sus baños, a menos de que arregles esa caja en este mismo momento. ¿No es así? Lo pensé por un segundo. No era de esas personas, obviamente. A pesar de que era lo mismo que le había estado repitiendo a Rap durante toda la semana, me sorprendía al oponerme a su interpretación. En lugar de reírme con ella, me mordí la lengua. Reemplacé el último cable defectuoso y cerré el panel de control, antes de prepararme para el descenso hacia el suelo. De Vectra no hizo ademán de marcharse. ¿No tienes algún sitio o algún espectáculo para el que tengas que prepararte?, pregunté. No, contestó ella. Se apoyó contra la puerta y me miró con una sonrisa tenaz y misteriosa. Vine para una prueba. No voy a volver a tocar hasta el cuarto de luna. Ah, ok, dije lanzándome el kit al hombro. ¿Deberías venir? Levanté la vista sorprendido por la oferta y preguntándome si estaba tomándome el pelo. Se había estado burlando de mí todo este tiempo, ¿o no? Su sonrisa se ensanchó. Era como si supiera el efecto que me provocaba. ¡Oh, por supuesto que lo sabe!, recordé dándome patadas mentales. ¡Me puede leer la mente! Ella me guiñó el ojo y luego se volvió y se alejó sin decir una sola palabra más. Y yo me quedé colgado torpemente de mi poste. Incluso si de Vectra hablaba en serio, cosa de la que no estaba tan seguro, leer las mentes debe tener sus ventajas. No había manera de que pudiera aceptar su invitación. Por una parte, porque no me permitirían salir del campus del ADL por la noche. Y por otra parte, porque no sería capaz de entrar a Quimera después del desastre de la última vez. Por supuesto, de Vectra sabía todas esas cosas. Casi creí que hablaba en serio. Fin del capítulo 6.